Hoy disfruto mucho más, me dejo impresionar, me animo a aventurar. Sé que nada será igual, pero me arriesgaré a estar en libertad. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar. Mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Hola amigos, damos comienzo a un nuevo episodio. Ahí está el Pitufín, como ven. Estamos frente a un polideportivo municipal. Ahí está el municipio de Huerta Grande. Y allá va Sammy con Jessy. Así que nada, les vamos a pasar a mostrar el pueblito, la zona céntrica más que nada, para que vean la plaza y contarles que está muy linda, muy organizada, muy limpia, así que se lo muestro ahora. Como ven, hay juegos para niños. Como pueden ver, está todo muy identificado, las edades que pueden jugar en cada juego. Unas hermosas mesitas para tomar el mate, son de piedra granito creo que es, o mármol, no sé, no distingo bien yo. Y ahora les vamos a mostrar una iglesia, que como en toda plaza siempre hay una iglesia, una parroquia, una capilla, así que les vamos a pasar a mostrar. Ya está Jessy con Sammy. Contale a la gente dónde estamos. Bueno, gente, estamos ubicados en la placita Manuel Belgrano. Nico ya les habrá mostrado un poco. Sí. Y esos son juegos, o sea, no son juegos. ¿Cómo es? Se llama la Plaza de los Abuelos. Es para que no pierdan la movilidad de las muñecas, de los hombros, de los brazos. Está buenísimo, nunca habíamos visto eso en una plaza. Así que vamos a mostrarle para que vean. Sí. Bueno, como pueden ver, se llama la Plaza de los Abuelos. Es un espacio pensado para los adultos para que puedan mejorar la motricidad y la coordinación, función respiratoria y cardiovascular. Y está buenísimo. Bueno, lo que quería decir es que nosotros es la primera vez que vemos una plaza así que sea dedicada para los abuelos. No sé, si ustedes en sus pueblitos ven esta plaza, coméntenos, porque para nosotros es la primera vez. Sí, está buenísimo que se preocupen por la gente mayor. Sí. Así que 10 puntos para este pueblito que tiene todo ordenado, como dije al principio, ordenado, limpio y bien cuidado. Y esta es la iglesia de las que le hablaba, que está enfrente a la Plaza de los Abuelos. Estamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y está muy buena. Ahora está cerrada igual la iglesia, pero apenas llegamos estaba abierta porque se ve que era horario de misa. Así que bueno, por eso no se la puedo mostrar por dentro. Y al lado de la iglesia está la escuelita Bernardino Rivadavia. Vamos cruzando la calle porque Jessy me quiere mostrar algo. Quiero que muestres esto. Es un homenaje a la madre. Está re linda. Bueno, como dijo Jessy, homenaje a la madre. Y este es el polideportivo municipal del que le hablábamos. Fíjense que está al aire libre, no hay paredón, nada. Hay cancha de básquet, cancha de fútbol que están jugando los chicos. Y del otro lado de la cancha de fútbol tenemos otra cancha de básquet. Está genial, me dan ganas de jugar al básquet. Y también contarle amigos que hay un excelente wifi acá en la plaza y también agua caliente gratis. Está genial, que eso no pasa en todos lados y para nosotros que andamos viajando, el agua caliente es fundamental. Y nada, estamos re contentos con este lugar porque es pintoresco y está re bueno. Y también hay baños públicos. Y si no quieren venir a estos baños públicos, hay baños públicos también en la terminal de ómnibus que está a unas 6 cuadras de acá de la plaza. De acá se ve la plaza para los niños, el Pitufín, la camioneta de los chicos a la viajera, donde viven y es su casa. Y bueno, la cancha de básquet, la cancha de fútbol 5 y otra cancha de básquet más atrás. Y se ve la iglesia. Y detrás de la iglesia está la Plaza de los Abuelos. O enfrente de la iglesia, mejor dicho. Bueno, acá estamos en la placita, comiendo unas milanesas con puré, con los chicos.
Nos reencontramos después de tanto tiempo. Después de unas horas. La Aldi se mandó unas milanesas con un puré. Caserita. Caseritas, obvio. Siéntanse como en casa. Bueno amigos, estamos acá arriba de las sierras. Nos trajo Matías con su hijo Tehuel a tener esta vista de la falda y bueno, y Huerta Grande. Y nos contó que ahí habían hecho una perforación para una casa y salió agua termal, agua caliente. Y empezaron a excavar y bueno, el agua se enfrió y no les resultó el plan. Así que quedó tipo una cantera abandonada. Pero bueno, eso es lo que se cuenta por acá. Y detrás mío se ve la sierra. Está hermoso el camino, está muy bueno. Y por acá se puede llegar a la falda por este camino también. Se puede ir por la ruta Nacional 38 o se puede ir por acá, que es todo ripio. Y de muchas piedras sueltas, así que es recomendable en 4x4 o en algún auto bien preparado. Y me dejaron atrás, me dejaron atrás, me dejaron atrás, me dejaron atrás. Hola, soy Tehuel Moreno, su guía de hoy en esta caminata. Y acá vamos a ver el atardecer de Huerta Grande y la falda. Y después de la caminata que hicimos con Matías, Tehuel y los chicos de Ala Viajera, acá estamos cocinando un guiso. Jessy está cocinando un guiso. Amigos, ¿cómo va? Estamos a domingo, estamos en la feria comunitaria de Huerta Grande. Nos comentaron que después más tarde pasan a cobrarnos, no sé cuánto nos cobrarán, espero que sea poco. Así que Nico ya está armando ahí el puesto. Hay bastante gente. Ahí está Nico. Mucha gente se quedó a dormir, así que no sé qué onda. Se ve que se pone grande la feria, se pone linda. Así que nada, esperemos que podamos vender algo. Ahí está la Sami. Bueno, vamos a armar tranquilo y después le mostramos el puesto. Ah, y estamos con los chicos de las viajeras. Pasamos la noche en la casa de Matías. Ahí está el puestito nuestro armado. Están los chicos de la viajera también. Y estamos acá en la feria de Huerta Grande. Así que creo que son las 11 del mediodía o de la mañana. Y nada, se ve bastante concurrida la feria. Así que espero que pasemos un día genial y buenas ventas. Bueno gente, nos vuelve a pasar lo mismo, nos van a echar de la feria, acá está Nico. Tenemos que desarmar los puestos, ahí están los chicos. Le dijimos que estamos de paso, pero lamentablemente nos sacan, es así. Por suerte vendimos algo, pero bueno, la idea de la feria es todo el día hasta las 6 de la tarde. Así que nada, vamos a desarmar y iremos a otro lado a armar el puesto. ¿Qué le vamos a hacer? A buscar trabajo otro No lado. nos dejan trabajar. Es una macana, pero bueno. Es una lástima porque la feria está hermosa. Pero bueno, hay que respetar lo que nos dicen y es lo que hay. Acá estamos con los chicos de las viajeras, que es su primera vez que los echan en una feria. ¿Qué opinás? Y no sé. Es triste, porque no nos dejan trabajar. Te da bronca, pero bueno. Hay que ir a otro lado a vender. Vamos a ir a otro lado a ver. Pero bueno, nosotros tranquilos, ya no guardamos nada. Ellos al Te toque. valijamos la casa. Pero bueno, estábamos instaladísimos acá. Nico está desarmando el toldo porque recién lo habíamos armado. Bueno, ya estamos en el pitufín. Nico no opinó nada hoy, ¿qué opinás? No me quiero estresar, así que no pasa nada, ya está. Bueno, ahí está Sami. ¿Nos estamos yendo ya? Es la Argentina que nos toca, lamentablemente. Es una pena porque se veía copado el día, habíamos vendido. Lo bueno que nos invitaron a un lugar que ahora les vamos a mostrar a dónde. Sí, no hay mal que por bien no venga. Exacto, no hay mal que por bien no venga, así que nos vamos a sacarle el estrés
algo para comer a mediodía. Y les voy a contar, estamos contentos porque un seguidor hace unos días había visto las historias de que íbamos a estar acá y nos escribió que nos invitaba a las 7 cascadas. Así que vamos a aprovechar esta situación para ir. Ahí viene Nico. ¿Qué pasó? Venía a buscar mi teléfono. Estoy grabando desde que un seguidor nos invitó a las 7 cascadas. Así que la vamos a pasar genial, seguro. Sí. Los chicos fueron a... ¿Qué compraron? Vamos a comprar chori, pero vine a buscar el teléfono para apuntarle 6 leñas yo. Ah, bueno. Bueno, los dejo con Nico. Bueno, ya llegamos, vamos a buscar estacionamiento. Acá tenemos los pases, las pulseritas. Bueno amigos, después del mal momento en Huerta Grande, estamos en el complejo La Falda, no, en el complejo 7 Cascadas en La Falda, que nos invitó Lucas, así que súper agradecido. Y ahora cuando venga, seguramente se lo vamos a presentar. Ahí están los chicos, así que para pasar el mal trago, vamos a comer unos choris. Así que nada, espero que lo disfruten con nosotros y les vamos a mostrar el complejo, está muy bueno. Fabián se encargó del fuego, ya están los choris y calentando el aceite para unas papas fritas. Y acá están las chicas. ¿Qué dijiste? En Aldi se hizo una Criolla. salsa criolla. Está 10 puntos. Tenemos salsa criolla para un año ahí, creo. Y las papas. Y las papas ya Papitas fritas. peladas, cortadas. Y ahí está la Sami. ¡Sami! ¡Hola, Sami! Bueno amigos, ya hemos comido. Ahí les mostramos que hay asadores, mesita, el sector de estacionamiento. Y ahora nos vamos a ir a las 7 cascadas. Hay toboganes, así que vamos a ver si nos metemos. Está fresco el día, no hace tanto calor que digamos, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos acá, así que nos vamos a meter al agua. Como ven, acá tenemos pileta de mantenimiento. Ya tenemos 2 piletas que están habilitadas, se ven geniales. Y también el puestito guardavida. Acá estamos con la Sami. Y allá van los chicos. Y atrás mío a la derecha se ve un parador donde se puede comprar comida elaborada. Y también, ahora les voy a mostrar, el puestito de artesanías. Y ahora les voy a mostrar bien la cascada. Y nos contaba la gente que trabaja acá que hubo una crecida muy grande y destruyó varios puestitos de artesanía y de comida. Y bueno, y se llevó parte de la estructura que sostiene el caudal de agua. Así que está en reparación para la temporada. Bueno, y atrás mío pueden ver las 7 cascadas. En realidad hay más de 7 pareciera, pero está buenísimo. ¿Qué onda, Pu? Hola. Nos vamos a sacar una foto ahora. Hay mucha gente, pero no importa. Una cascada, 2 cascadas, 3 cascadas, 4 cascadas, 5 cascadas, 6 cascadas, 7 cascadas. Están las chicas, se están cagando, se están muriendo de frío.
Y ahora nos vamos a los toboganes. ¿Qué? Ya nos mojamos en la cascada. Y vamos a ver si nos animamos porque hay gente, me da vergüenza. Ah, re marica. Si se tiran ustedes primero. Ahí está Sammy, mire. Al cuidado de Fabián. O Fabián al cuidado de Sammy, una de dos. Nico va a ser el primer, ¿cómo se dice? El primer arriesgado en tirarse. Vamos a ver. ¿Cuál te va a tirar? En este, ¿En este? Dale. No sé cómo es, tenés que ir por la escalera. en cuero, ¿no? Sí. Sí, como vos quieras. Va, no sé. Digo, sí, dice. Ahí está la posición en que hay que tirar. Ahí, en el cosito. Ah, con los... Ahí van los chicos. ¿Vos te vas a tirar? No, no sé. Ay, me da miedo igual te digo. Pero vamos a ver cómo lo pasa. Ahí va Nico. Ah, mirá, Sammy lo vio ya. Ay, está llorando Sammy. ¡Uh! No, así no. ¡Ah, quedó trabado! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mira, correte, Nico! ¡Ay, no me voy a meter! La Sammy. ¿Y vida? Nada mal, la espalda ráspera, ¿no? ¿Es hondo? No. Ah, yo me voy a ahogar, No, siento. no, no. Tírate vos primero. ¿La qué? La crota de la... Ahí vamos a intentar. Está la Sammy viendo a Jessie porque se van a tirar las chicas. Hay quien va primera. Mirá, ahí está, dale. Ahí viene el Aldi. Pone segunda. Pone el freno. Ahí van los chicos por el otro. Se trancó Nico. Dale, Y poné ahí viene, la ahí viene. segunda. Ahí viene. No, mira cómo hizo el plan. ¿Cómo sale el agua? Yo salí con... Dale, tírate. A ver, Fabián. Trabó en el medio. Se bajó por acá. Ahí viene. Uy, Sammy. Así va a frenar, va a pararse ahí. Ahí viene el Aldi. Y ahora viene la Jessie. La Aldi se tentó mal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Soy la única pelotuda que cae. Yo me la mirando. ¡El ruido! Ahí están las chicas esperando el balde grande, pero se tienen que poner de espalda al balde. Y bueno, esa es la idea. Si me tiembla la mano porque hace un frío. Pero vamos de espalda, vamos de espalda. De espalda, de espalda. Sí. Ahí se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo. Dale, uno,
Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí va. Creo que las chicas ya se han bañado por hoy. Acá estamos con la Sami. Ahí están las chicas, ahora están en el honguito. Y parece que salió el sol recién. Así que nos vamos a quedar disfrutando un poco más del agua. Buenas noches, gente, ¿qué tal? Estamos recién acostados. Estábamos en la casa de Lucas. Lucas es quien nos invitó al complejo hoy. La pasamos genial, muchas gracias. Y bueno, nos invitó acá a que vengamos a estacionar el auto para pasar noche. Y nos invitaron a comer, que la verdad que nos sorprendieron porque no lo esperábamos. Estaba él con la familia, los padres, la novia, amigos. Y pasamos re lindo. Y nada, estamos súper agradecidos porque esto es lo que nos marca en el viaje, digamos, conocer a la gente. Que sean tan bondadosos con nosotros y nada, es lo que siempre buscamos, ese cariño al alma que nos regala la gente, ¿no? Tanto cuando estamos feriando o en este caso que fue un día de disfrute para nosotros. Arrancó mal el día porque, bueno, nos echaron de la feria, pero la verdad que mitad y final del día no nos podemos quejar. Sí. Excelente. La pasamos excelente, como vieron ahí en el complejo de las 7 Cascadas. Y bueno, y el broche de oro fue que estamos por dormir cómodos y pasamos una noche genial en la casa de Luca y gracias a los padres también y a su familia que nos aceptó. Así que nada, súper agradecidos. Sí, estamos con los chicos de Almas Viajeras que están con nosotros, que ya hoy fue nuestra última cena, mañana temprano nos despedimos y eso me tiene un poco triste porque la verdad que los chicos se hicieron querer, estuvimos 11 días juntos y seguramente van a estar viendo esto los chicos. Chicos, encantados de conocerlos, los queremos un montón y ¡ay, voy a llorar! Y nada, les deseo lo mejor. ¡Ay, voy a llorar en serio! Y ojalá que, bueno, nos crucemos en el sur o en cualquiera, que las rutas no vuelvan a cruzar y nada, eso, gente. Son una pareja hermosa y acá Nico les va a dejar en Instagram para Así que los si sigan. los quieren Por seguir, favor, síganlos. Sí, a las viajeras. Próximamente van a abrir su canal de YouTube. Ojalá que se animen, sí, dale. Se tienen que animar. Así que nada, buenas noches, gente, nos vemos mañana. Chao, chao. No nos queremos despedir sin antes mostrarle a la estrella del canal, la Sami. Buenas noches, amigos, los quiero. Después el dueño. Buenos días, amigos, gracias a Luca y a Mara que nos trajeron acá al campo. Ahora les voy a pasar a mostrar algo que parecen ser morteros y nada, nos trajeron para conocer y también para desayunar juntos antes de irnos de acá de la falda, Villa Yardino. Bueno, estos tres parecen morteros, todos tienen agua y este está vacío. A ver si no me da el sol. Ahí. Mira. Está buenísimo. Está perfectamente hecho encima.
Imagina que no estabas grabando la tarjeta tan cerca. Bueno, gente, llegó la hora de despedirnos de los chicos. Bueno, estoy un poco triste porque después de 12 días de estar con los chicos de las viajeras, ay, voy a llorar y me puse tonta. Hay que ser duro, pero duelen las despedidas igual. Ahora vos que no puedo. Así que nada, ellos se van para el lado del Cuadrado, para salir por Sacilpuez, por allá. Y nosotros nos vamos para el norte de Córdoba, para el lado de Capilla del Monte. Nada, chicos, los queremos un montón. Y vienen atrás nuestro y yo estoy llorando. Ojalá que las rutas nos vuelvan a encontrar y nada, los queremos muchísimo, en serio. Ustedes no se imaginan la compañía que fueron para nosotros estos días. Chao, chicos. Y vamos por caminos separados. Amigos, llegamos acá a Capilla del Monte, el pueblo del Uritorco, donde dicen que se ve avistaje ovni. Y nada, hablando de ovnis relacionado con el cielo, están cayendo piedritas. Así que la ciudad, el pueblo nos recibió con lluvia y piedritas. Bendiciones, el agua es bendición, así que nada, eso. Si llegan a caer piedritas más grandes, seguramente tapa el panel solar y el parabrisas adelante. Ojalá que no me Pero por ahora son chiquititas. Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez, sin saber qué es lo real, buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel,